¿Quieres conseguir esta aplicación para controlar el stock de tus productos? Y no solo eso, es una aplicación súper completa. Esta es la nueva versión. Tienes área de facturación de clientes donde puedes hacer facturas, buscarlas, rectificarlas y volverlas a guardar. Tienes un listado de facturas con todos los datos de las facturas que has hecho. Tienes esta hoja de artículos donde puedes controlar el stock, que ahora te explicaré cómo se controla. Y tienes todo el listado con los datos de tus productos. Tienes una hoja para introducir compras de productos, ya sea compra de mercadería, de mercancía para vender o compras de otros gastos operativos, que también puedes guardar, buscar, restaurar y actualizar todos los datos que guardes. Tienes el listado de compras, un listado de clientes, un listado de proveedores y un listado de categorías para las compras. Pero centrémonos en nuestra hoja de artículos donde vamos a controlar el stock. Bueno, todo esto se basa en un código AppScript que ahora te lo mostraré y que lo que hace es registrar las ventas cuando las introducimos aquí en la factura. A la hora de guardar la factura ya registra la línea y en los artículos lo que hace es que va restando en el caso de las ventas y va sumando en el caso de que hagamos alguna compra. Y la fórmula que hemos utilizado en esta celda de stock actual es todo esto. Pero les voy a explicar cómo es, no se preocupen. Lo que hemos hecho es coger la celda D2, que es la celda de stock inicial, y le hemos ido restando mediante las fórmulas SUMIF todas las líneas de la factura y le hemos sumado todas las líneas de compras. Con lo cual, lo que hemos conseguido es tener controlado el stock actual de todos nuestros productos. Tenemos un stock inicial y en base a este stock inicial pues le vamos sumando las compras y restando las ventas. Y bueno, les voy a enseñar el código de AppScript que nos sirve para hacer todo esto, pero antes quería explicarles que para conseguir esta aplicación, que la tengo en Google Drive, y lo que les voy a hacer es hacerles una copia a su Google Drive de una forma automática, lo único que les pido, ya que les estoy regalando mi trabajo, es que se suscriban a mi canal, que hagan un comentario en el vídeo pidiéndome la aplicación y que le den a me gusta al vídeo. Si hacen estas tres cosas, yo personalmente les enviaré en el comentario que me hagan un enlace personalizado para que puedan descargar a su Google Drive esta aplicación. Para hacer esto, simplemente cuando estén viendo el vídeo, aquí debajo estará mi nombre con mi foto, pinchan ahí, le dan a suscribirme y además cuando estén en el vídeo, hola, ¿qué tal amigos? Pues tienes aquí una parte de comentarios, añades el comentario aquí, me dices que te mande una copia de la aplicación y también le dan a me gusta aquí y así pues me ayudan a seguir dando ficheros, haciendo cosas y aprendiendo todo. Y bueno, para ver el código de AppScript tenemos que meternos aquí en el menú extensiones y pinchar en AppScript. Si pinchamos ahí, pues nos va a ir a ver el código donde estamos haciendo todas estas cuestiones. No voy a explicarles todo el código porque el código es todo esto. Es un código muy extenso. Tenemos un vídeo que les voy a poner al final de este vídeo. Les voy a poner un enlace a un vídeo donde lo explico mejor. Pero de todas formas, si quieren que les siga explicando el fichero, el funcionamiento, o que haga un vídeo extendido, por favor háganme un comentario. Aparte del comentario para que les mande la aplicación, explíquenme también que quieren que les ayude o que les explique mejor cómo funciona la hoja de Google Sheets. Y por último, déjenme que les recomiende todo el material, el contenido que tienen en mi canal de YouTube, que es mucho. Tienen vídeos de AppSheet
que tienen un curso aquí en listas. Tienen listas de distribución, tienen un curso de Excel de 0 hasta avanzado, tienen un curso de AppSheet también, de Access, puedes aprender macros, listas desplegables. Échenle un vistazo a todas las listas y verán que van a aprender mucho.